Cuando yo estudié arquitectura en los Andes, éramos 2 mujeres y 30 hombres. O sea, yo me metí en una carrera de hombres. Afortunadamente éramos unas mujeres chusquísimas, inteligentes y nos trataban muy bien. Tengo que decir que fue un periodo de mi vida maravilloso donde nosotros se nos respetó la feminidad. A mi amiga Jackie y a mí, una cubana, y yo éramos las chicas de la clase. Y eso a mí me enseñó mucho a compartir con hombres, en carreras de hombres, y a meterme en temas de hombres como el urbanismo, a empezar a entender la ciudad y el uso del territorio, y a tomar unas posiciones políticas frente a ese uso del territorio. La pregunta de si hay discriminación, sí, y mucho. Desafortunadamente, sí. Y que todavía hay un machismo acendrado en la cultura judio-cristiana, sí. El privilegio es salir de ahí. Ese es el privilegio en el cual yo me ubico hoy en día, en que posiblemente de una serie de problemas, de complejos, de ignorancias, de imposiciones, en ese paso, en esa evolución, llegar a un nivel de poder expresarme como yo quiero, expresar mis ideas, sin temores. Nunca he participado activamente en ningún grupo feminista porque hay algo que no me gusta de ese feminismo, es la pérdida de la feminidad. Y se asocia o reúne usualmente a mujeres que han superado su rol y digamos que han podido salir del closet y que encuentran un grupo solidario donde el lesbianismo tiene una primacía o domina. Tengo un poco de dificultad de entender el feminismo desde una mujer que me parece muy masculina. Pero para mí, ese feminismo de mediados del siglo XX ha tomado una evolución nuevamente sobre movimientos distintos que tienen mucho más que ver con la libertad de expresión y con la libertad de la palabra de mujeres de base, mujeres que antes no tenían voz. Entonces, yo quisiera salir del estereotipo de ese feminismo del siglo XX hacia una manera de repensar cómo las mujeres hemos ido ocupando unos nuevos espacios en la sociedad. Espacios de pensamiento, además, de hacer escuela. Yo quiero venir a actualizar ese concepto, en mi caso, por mis raíces culturales caribeñas. Cuando uno ve a las mujeres wayú y su forma como actúan dentro de su estructura matrilineal, o las mujeres en el Cesar, como fue mi abuela, en que a los maridos los mataron en la guerra de los 1000 días, y a muchas mujeres les tocó asumir posiciones de gerenciales frente a la tierra y volverse agricultoras, manejar dinero y manejar obreros y manejar recursos para sobrevivir con su familia. Las guerras han traído un empoderamiento necesario de las mujeres, que no son feministas, pero son unas mujeres empoderadas por ausencia de macho. Ahí es donde yo veo que es muy interesante cómo evoluciona ese concepto del feminismo por volverse una feminidad empoderada. Y quiero venir al tema de la abuela educadora, que es donde yo me siento muy empoderada hoy en día, porque yo sí quisiera que mis nietas y mi nieto vean la educación. O sea, yo no hago así como respeto lo que las mamás han educado a sus hijos, mis nietos, frente a la educación formal, me he planteado cómo es ese papel educador de las abuelas además cultas y viajadas y con tantas experiencias. Entonces, ahí es donde yo veo hoy en día
un papel muy importante matriarcal, ahí sí, porque yo creo que la línea matriarcal incide en la educación de lo femenino, actualizándolo al siglo XXI, al tema de cómo nos comunicamos. A mí me preocupa mucho ver a mi nieta de 4 años cogiendo el celular de la mamá y viendo los monitos en el celular o en la tableta. Y que le estoy hablando y está más ocupada viendo la tableta que lo que le estoy diciendo yo. Entonces, cuando llegan a mi casa, yo no les prendo la televisión y me las llevo para el parque. Y las llevo a caminar. Y me he ganado un espacio educativo que no tienen en su casa, pero que lo tienen conmigo, que es el espacio de los libros, porque esos niñitos ya no leen. Pero yo en mi casa les tengo libros que les he traído de la selva, de maquillajes, de otras cosas, y no les hablo de religión. No es mi papel, ni me interesa abordar el tema. Entonces estoy definiendo un nicho educativo, matriarcal, para que esas niñas tengan criterio para crecer más independientes. Ahora espero que sus papás estén de acuerdo, y si no me toca hacerlo por debajo de la mesa.